Les invito a buscar en sus Biblias el libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículos 26 al 31. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta noche por la vida que concedes a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú tienes a bien permitirnos congregarnos en tu nombre, y también tienes a bien el que nos permitas gozarnos de escuchar tu palabra. Te pedimos por aquellos que no llegarán por causa de enfermedad, que tú les sostengas, les ayudes en estas tribulaciones que se presentan. Aquellos que no llegarán por cuestión de trabajo, también te rogamos por ellos. Y aquellos que simplemente no vendrán porque tú, Señor, te pedimos que tú, Señor, mires en sus corazones, Señor, les redargullas, porque es peligroso. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, te ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dos cosas importantes. Me acuerdo que hay un programa en televisión que se llama Preso en el extranjero. A veces me enoja ese programa, me desespera mucho ese programa, porque a veces parece una apología al delito. Es un extranjero norteamericano que visita otro país, viola las leyes de ese país y lo meten preso, llora, se desespera, lo tratan mal y después lo liberan porque es norteamericano y ya cuenta su testimonio de cómo fue liberado. Pero mientras violó las reglas, mientras violó las leyes del país al cual visitó. A lo largo de los siglos, ha llegado la pregunta constante: ¿qué pasa con los pecados que cometemos después de ser salvos? ¿Qué sucede? ¿Podemos, como estos de personajes de este programa, pecar y salirnos con la nuestra? ¿Cómo ve Dios al cristiano que peca? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios acerca del cristiano que constantemente regresa a su pecado, del cristiano que vive en pecado, del cristiano que se niega a confesar o a soltar el pecado? Es muy impresionante que este pasaje ya se encuentra en esta área del libro de Hebreos. Hemos estado viendo mucho acerca de la suficiencia del sacrificio de Cristo. Estuvimos viendo bastante esos textos que nos hablan de que el sacrificio de Cristo es suficiente para limpiarnos de nuestros pecados, para limpiar nuestra conciencia, para limpiar inclusive nuestro exterior. Es suficiente. Y sin embargo, después de recibir a Cristo, muchas veces fracasamos, fallamos, caemos en pecado. Y la pregunta que ha estado desde el siglo I de la era cristiana es: ¿qué pasa con esos pecados? ¿Cómo los ve Dios? ¿Qué hace con ellos? ¿Podemos precisamente salirnos con la suya, con la nuestra? Vimos la semana pasada acerca de el congregarse.
Estuvimos viendo capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, buena parte del 10, hablando de los sacrificios, hablando de la diferencia entre el sacerdocio de Cristo y los sacerdotes, entre el templo en donde entró Cristo y el templo de los sacerdotes, entre la sangre de Cristo y la sangre de los sacrificios, entre el mismo sacrificio de Cristo y el sacrificio de vacas, toros y cabritas. Y luego vimos que teniendo un sumo sacerdote como Cristo, se nos manda a mantener la confianza, se nos manda a mantener sin fluctuar la profesión de nuestra fe, se nos manda a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Luego vimos la semana pasada que se nos manda a no dejar nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre. Y noten con qué empieza el versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Liga el versículo 26 con los versículos anteriores. Los liga. Nos va diciendo básicamente que el no congregarse nos va a llevar a algo del cual nos vamos a arrepentir. Literalmente dice, queridos amigos, si continuamos pecando a propósito después de habernos apropiado del conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno que cubra los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y furia de fuego que ha de consumir a los adversarios. A veces agarran este pasaje para decir, bueno, este pasaje es para aquellos que dicen que son cristianos y que vienen a la iglesia pero no lo son, y Dios los va a juzgar por que en realidad no son cristianos. Tiene una aplicación para ellos. Es cierto, si hay aquí alguien que no ha recibido a Cristo y que ha escuchado el evangelio y lo ha rechazado, va a tener serias consecuencias. Pero todo el libro de Hebreos hasta este pasaje venía hablando a hermanos. Les viene diciendo hermanos esto, hermanos aquello, hermanos aquí, hermanos allá. Sería muy difícil que de repente, después de hablar hermanos, 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 ahora me dirijo a los que no son hermanos. No, se sigue dirigiendo a los hermanos. De hecho, el vocabulario que va a usar implica que son hermanos. Debemos recordar que olvidar los cultos, que empezar a agarrar una costumbre de no asistir, siempre va a llevar a pecados más grandes. Dice este pasaje, voluntariamente, porque si pecaremos, haciendo ese énfasis en ese voluntariamente, que es con la palabra que empieza en este texto. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Aquí se usa la misma palabra, voluntariamente. Tiene un énfasis de ser intencional. Porque si pecaremos intencionalmente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. En la ley había una distinción entre pecados de ignorancia y pecados intencionales. ¿Ustedes se acuerdan que había pecados que la persona hacía porque no sabía? Y era más o menos entendible en esa época si tomamos en cuenta que no había una Biblia en cada casa. De hecho, no habría una Biblia personal para cada quien, no habría una Biblia familiar. A veces no habría, si la aldea era de menos de 10 personas, no habría una Biblia para esa comunidad. Así que era fácil caer en pecados de ignorancia.
Era muy sencillo. No lo sabía. Pero hoy ya no. Cada uno de nosotros tiene Biblia en casa. Y cada uno de nosotros tiene responsabilidad de leerla. Y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de estudiarla. Y cada uno de nosotros puede inclusive memorizarla. Así que no hay pecados de ignorancia para el cristiano. Cada uno de nosotros pecamos deliberadamente, intencionalmente. A veces no es porque, diríamos, pero es que yo no sabía que eso estaba mal porque no había leído. Y ahí está el problema. No había leído, pero mi deber era haber leído. Peor tantito cuando ya leímos y lo hacemos. Peor tantito cuando ya lo hemos escuchado y de todas maneras lo practicamos. Y podemos decir, no, es que Dios es toda bondad, todo amor, toda misericordia, ya esas cosas ya pasaron. Dice, queridos amigos, si continuamos pecando a propósito, después de habernos apropiado del conocimiento de la verdad, queda claro, ya no queda más sacrificio. Hermanos, todo aquel que conoce la verdad de Dios, el evangelio en particular, y continúa en pecado, ya no hay nada más que hacer por su pecado. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo y que ha estado escuchando el evangelio constantemente y no acepta a Cristo, ya no hay nada más que hacer por él. Para todos los que estamos aquí y que hemos creído en Cristo, aferrarnos a un pecado, cualquiera que sea, no importa si es un pecado pequeñito o es un pecado grande, no importa si queremos justificarlo, es que yo pequé por culpa de. El hecho de aferrarse a un pecado, cuando ya nosotros conocemos la verdad, dice aquí, ya no hay más sacrificio, ya no hay más que hacer. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Se acuerdan que vimos en otra ocasión que fuego no es sinónimo de infierno? Fuego en la Biblia es sinónimo de juicio. Obviamente el juicio más grande es el infierno, pero definitivamente todo aquel que conoce la verdad y se ha apropiado de ella y después deliberadamente decide agarrar el pecado y no soltarlo, lo único que le queda a esa persona es juicio. Dice, sino una horrenda expectación de juicio. Da la idea de que lo único que hace es, cada día que pasa con su pecado no confesado, aumenta las evidencias contra él para un juicio. Por cada día que pasa que cada uno de nosotros no confiesa su pecado, Dios le agrega más evidencias de que merece un juicio. No esté pensando, es que como Dios es amor, yo puedo seguir en pecado y no me está pasando nada. Porque Dios es amor. No, lo que está haciendo es que usted está aumentando día con día evidencias de que merece usted un juicio de parte de Dios. No importa el pecado. Sea creyente o sea inconverso, si usted es creyente y ha recibido a Cristo y se ha apropiado de la verdad, pero por nuestra naturaleza pecaminosa ha agarrado un pecado y no lo quiere soltar,
cada día que pasa que no lo quiere soltar, es un día que Dios le va agregando o que usted mismo se va agregando evidencia para decir, merezco juicio. Para que cuando el juicio llegue usted no pueda decir, es que nadie me dijo, es que no lo merecía, es que ¿por qué yo? Cuando llegue el juicio, usted va a tener que decir, yo tuve la culpa, me lo merezco. Pero si usted no ha recibido a Cristo y ha estado escuchando el Evangelio, por cada vez que escuche el Evangelio, usted se agrega evidencia en su contra para que cuando llegue el juicio del gran trono blanco, Dios diga, escuchaste tantas veces el Evangelio y tantas veces cerraste tus oídos y tantas oportunidades te di y tú decidiste no escuchar. Dime, ¿mereces lo que te va a pasar? Y no va a haber manera de decir que no, sino una horrenda expectación que ha de devorar a los adversarios. La palabra horrenda es una palabra que significa aterradora. Solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Las 3 veces aparecen en Hebreos y 2 de ellas aparecen en el pasaje que acabamos de leer. En ese parrafito aparecen 2 veces la palabra horrenda. Siempre tiene que ver con Dios. Y la idea es que es aterrador saber que un día el pecador se va a tener que enfrentar a Dios para dar cuentas de su pecado. El creyente que ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador y que se ha apropiado de la verdad y que se ha apropiado del conocimiento de Cristo y que se niega a soltar ese pequeño orgullo, se niega a aceptar o a soltar esa flojera que se ha crecido, esa indiferencia al Evangelio, esa indiferencia a la verdad de Dios. Un día va a tener que dar cuentas a Dios. Y si no es en esta vida, es en el tribunal de Cristo, pero va a ser aterrador. Y si hay alguien aquí que ha escuchado el Evangelio, pero no ha respondido, un día va a tener que pararse frente a Dios antes de ser lanzado al lago de fuego. Y ese día va a ser el día más aterrador de su existencia y va a continuar con toda una eternidad en ese lugar. Debe causar terror el esperar el juicio de Dios y que Dios ejecute sus juicios contra el pecador. Si usted es cristiano y persiste en sostener pecados, nunca le va a salir bien. Nunca. Lo que le espera es un juicio severo por su pecado, que puede incluir la muerte. Puede llegar a pasar. Si hacemos un recuento histórico de nuestra iglesia, a veces ha llegado a pasar que alguien por su insistencia en el pecado termina pagándolo con su vida. Si hay alguien aquí que tiene un pecado agarrado bien en su corazón y se pregunta, ¿y por qué no me castiga Dios ya de una vez? Porque usted está acumulando evidencias. Nada más. Si usted no ha creído en Cristo como su Salvador personal, pero escucha vez tras vez el Evangelio, no le va a salir bien al final. Le espera un juicio severo por escuchar y no arrepentirse. Recuerden que el Evangelio no es una opción, el Evangelio es una orden. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, no los invita, les manda.
¿Y por qué esa persona que no recibe a Cristo no se ha muerto ya? Porque está acumulando evidencia. Nada más. En primer lugar, recuerden, hermanos, nunca podremos pecar y salirnos con las nuestras. No se puede. Sí, es cierto, el sacrificio de Cristo es suficiente, pero nadie de los que hemos recibido a Cristo y nos hemos apropiado del Evangelio podemos pecar y salirnos con la nuestra. ¿Por qué no nos pasa nada? Porque estaríamos acumulando evidencia. Así es que es mejor soltar ese pecado de una vez. Y si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo y que vez tras vez escucha y no se arrepiente, no juegue con la paciencia de Dios. No le va a salir bien. En segundo lugar, no puedes pecar y salirte con la tuya. Y vemos aquí en versículos 28 al 31, dice así: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Noten el vocabulario que usa. Está dirigiéndose a aquellas personas que ya fueron santificadas. Y está dirigiéndose a las personas que son su pueblo. No está diciendo cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. Dice más atrás, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual todavía no se ha santificado. No, ya se santificó. ¿Está hablándole a cristianos? Sí, le está hablando a cristianos. No le está hablando a inconversos. Le está hablando a creyentes que además son su pueblo. Son el pueblo de Dios. Dice ahí en la palabra de Dios: cualquiera que rehusaba obedecer la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos moría sin misericordia. En el Antiguo Testamento, en la ley, quedaba claro que quien desobedecía merecía castigo sin misericordia. Dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 11. Deuteronomio capítulo 13, versículo 11. Dice así la palabra de Dios: para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esa. Dice más atrás: si te incitare tu hermano, hijo de tu hermana, o tu hijo, o tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Notan cómo era la ley? Ya vimos que a lo largo de varias semanas hemos visto que la ley era inferior a Cristo. Tenía ciertos elementos que la hacían limitada. Y esa ley limitada establecía claramente
el que peque merece morir sin misericordia. Ahora el ofensor no podía ser ejecutado nada más porque alguien llegó y dijo, encontré a fulanito de tal haciendo cosas malas. Sí, vamos y lo apedreamos. No, la ley también establecía, necesitaban 2 testigos, que 2 personas hubieran escuchado o hubieran visto que esa persona había hecho algo que no debía hacerse y que merecía la muerte. A veces pensamos, bueno, qué bueno que eso era la ley. La ley, esa ley que no era completa en cierta manera, que no tenía como finalidad salvar a las personas. Qué bueno que a eso y ya no hay problema. Dice versículo 29 ahí en Hebreos, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Dice, piensen la ley que era inferior a Cristo porque era incompleta, porque no podía salvar a nadie, porque no podía cambiar conciencias. Violar la ley merecía la muerte sin misericordia. ¿Qué merece aquel que ya conoció a Cristo? ¿Qué merece? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y que ha tenido por vulgar la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha insultado al Espíritu de gracia? Esa mentirita que nos salió equivale a pisotear al Hijo de Dios. Ese chismecito que apareció por ahí equivale a tener por vulgar la sangre del pacto. Ese enojo, ese mal pensamiento, ese odio, ese rencor, ¿a qué equivalen? El pecado ahora equivale a despreciar a la persona y la obra de Cristo y a la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. La idea de pisotear al Hijo de Dios esa idea, es una palabra que indica como que tenemos un zancudo y lo agarra, o un animalito, llega ese animalito y nos los queremos quitar y ya que cayó. Esa es la idea de pisotear al Hijo de Dios. Ha entrado en nuestro corazón y queremos hacer el mal, o queremos guardar ese rencor, o queremos mantener esa mentira, o queremos mantener ese enojo y no queremos a Cristo y nos los queremos quitar porque sabemos que lo que nos gusta es nuestro pecado y nos los quitamos y lo pisoteamos para poder cometer nuestros pecados. ¿Alguno ha pensado en la posibilidad nada más de imaginarse estar ese día en la cruz y bajar a Cristo de la cruz para darle de patadas? ¿Alguien se ha imaginado hacer eso? Lo diríamos, eso es una blasfemia. Bueno, a eso equivale nuestros pecados. Cuando dice la palabra de Dios allá en 1 de Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muchas veces les decimos que confesar es ver el pecado como Dios lo ve. Así lo ve. Aquí vemos la definición de cómo ve Dios el pecado. Cómo ve mis mentiras, cómo ve mis enojos, cómo ve las cosas malas que hago. Así. No más, no menos. Ninguno podría decir, Señor, perdóname porque me enojé, pero tú sabes
Oh Señor, perdóname, pero tuve que mentir, pero que tú sabes que en realidad tendremos que decir, Señor, perdóname porque pisoteé a Cristo. No es tan grande mi pecado. No importa el pecado. Sea pequeño o sea grande, sea 1 o sean 10. Este es el equivalente a pisotear al Hijo de Dios. Dice ahí, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. ¿Se acuerdan que vimos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? Y qué bonita esa expresión. Y es verdad. Pero cuando nosotros pecamos, la tenemos por vulgar sangre. Otro sacrificio más. Sangre de un hombre común. No es importante. Es como decir, no sé si alguno se ha imaginado que llegan los soldados y dicen, ¿rechazas a Cristo? Y decir, yo creo que en ese momento diría yo que sí. ¿Alguien se ha imaginado pensar qué pasaría si ahorita llegaran y nos apuntaran con un arma y nos dijeran, ¿rechazas a Cristo? ¿Qué harían? Algunos dirán, no, yo creo que no. Pero algunos se han imaginado decir, pues yo creo que sí lo diría. ¿Verdad que no? No se imaginan diciendo que sí. Bueno, pecar es eso. Decir, yo te repudio, Señor. Cada día que mantenemos un pecado en nuestro corazón y lo guardamos y lo anidamos, es un día que yo le estoy diciendo al Señor, yo te repudio. Cada momento que yo sé que eso está mal, pero no confieso y me aparto, equivale a decir, yo te repudio, Señor. A eso equivale. Cuando tenemos perdón de nuestros pecados, cuando los confesamos. ¿Y qué significa confesar? Verlos como Dios lo ve. Es llegar finalmente ante los pies de Cristo y decir, Señor, perdóname porque con mi pecado pateé a tu hijo. Ya son palabras grandes, ¿verdad? Y ya debería de quebrantarnos. Señor, perdóname, porque con mi pecado, con mi actuar, repudié a mi Salvador. Ya son palabras más grandes. Y es esa confesión la que Dios dice, te perdono. E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Tratar con desprecio a aquel por medio del cual recibimos tantos beneficios es una impiedad extremadamente malvada. ¿Cuántos beneficios tenemos por el Espíritu Santo? Bautismo en Cristo, la unción del Espíritu Santo que trae los dones, la llenura, la renovación, el nuevo nacimiento, la enseñanza. Cada vez de que nosotros pecamos y cada día que vamos manteniendo ese pecado en nuestro corazón, le estamos diciendo al Espíritu Santo, le estamos insultando, lo estamos despreciando. ¿Alguna vez alguien ha orado o alguien ha dicho, te odio Espíritu Santo por estar en mí? ¿Se imaginan diciéndoselo? No se lo dicen, pero lo actuamos cuando pecamos. Cuando pecamos estamos diciendo, te odio Espíritu Santo por estar conmigo. Detesto que me hayas ungido, detesto que me hayas dado dones. Aborrezco ese acto tuyo de haber renovado mi espíritu.
¿Notan lo terrible? ¿Notan que pecar no es algo así como que ya recibí a Cristo y ahora puedo pecar aquí, puedo pecar allá, puedo andar aquí, puedo... Y notan que mantener un pecado en nuestro corazón ya no es tan sencillo, ya no es tan simple, ya no es un juego de niños. ¿Y notan que no hay justificación para nosotros? Ya Cristo hizo todo lo que tenía que hacer y su sacrificio es permanente. Es entendible entonces que miremos con horror esa actitud de apartarse de la congregación y comenzar el camino empinado hacia abajo, a la cual se refiere este texto. Espero que después de leer este texto su visión del pecado haya cambiado, se haya transformado completamente. Hayan entendido que no porque hemos recibido a Cristo, ahora todo es amor, misericordia y bondad de parte de Dios y ya no mira nuestro pecado, ya da la vuelta y mira a otro lado mientras nosotros pecamos, ya no es así. ¿Por qué no nos pasa nada? Porque estamos juntando evidencia, nada más. Dice versículo 30. Conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Por la estructura del texto en que está, aquí no se ve porque parece prosa, pero en otras versiones de la Biblia viene como si fuera un salmo. Parece que era un himno que se cantaba en la época de la iglesia. Ya se imaginarán a los hermanos cantando, mía es la venganza, yo daré el pago. Y todos cantando bien emocionados un bonito himno que se llama mía es la venganza, yo daré el pago. Y otro himno diría el Señor juzgará a su pueblo. Y están cantando bien bonito. Era un cántico común en la iglesia, pero que aquí se aplica a los que se alejan de ella. Estas citas están aquí para enfatizar que el juicio es inevitable. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. ¿El Señor tiene derecho a juzgarnos? Como criaturas y como salvos por Él y redimidos, sí, tiene derecho. Y lo puede hacer cuando Él quiera. Mía es la venganza, yo daré el pago, el Señor juzgará a su pueblo. ¿Se acuerdan del dicho mundano que dice el buen juez por su casa empieza? Y nuestro Señor es más que un buen juez y siempre empieza por su casa. Pecar no es juego de niños, pecar no es algo así como que, bueno, ya hice algo malo, entonces el Señor me va a perdonar porque todo es misericordia. A la pregunta que vimos al principio y que se le hacían los hermanos del primer siglo, ¿qué pasa con los pecados que cometemos después de ser salvos? Si no los confesamos, esto pasa. Juicio. Si no pedimos perdón, esto es lo que sucede. Juicio. Si no vemos el pecado como lo ve Dios, esto es lo que va a acontecer. Juicio. Dice ahí en el final del versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Promesa de Dios. Quien peca a sabiendas, ha pasado la línea. Caerá en las manos del Dios vivo y esa confrontación va a ser horrenda. Si usted es creyente, no piense que ahora, libre de la ley, puede hacer lo que quiera.
Más bien piensen cuán horrible es pecar. Porque Dios, como soberano, tiene derecho a dar el pago y ese pago va a ser realmente horrible. Gracias a Dios no vamos al infierno. Pero ¿cuántas vidas de cristianos se pueden acortar de una manera horrible por nuestra necedad? Y piensen en el escenario horrible que en lugar de llegar al cielo para el tribunal de Cristo a un encuentro precioso con nuestro Salvador, lo primero que tengamos que hacer es esa rendición de cuentas. ¿Qué hicimos con esos pecados que no quisimos confesar? Esa va a ser nuestra primera escena. No esos brazos abiertos donde nuestro Salvador llega y nos apapacha, qué bien que estás aquí. La primera escena que vamos a tener va a ser todos esos pecados no confesados y que vamos a tener que rendir cuentas. Y por cierto, si hay aquí alguien que no cometía pecados porque estaba el pastor, el hermano Albino, y mientras estuviera él no hacía cosas malas, va a estar allá también viendo esa confesión. Porque el tribunal de Cristo es pública. Pablo va a estar ahí diciendo, Spurgeon, y hasta el hermano, para los que se emocionan con el hermano David Cortés, ahí también va a estar. Si usted no es creyente, debe saber que si ha estado escuchando el Evangelio y lo rechaza una y otra vez, es rechazar a Dios, es insultar a Cristo y es insultar al Espíritu Santo. ¿Y se acuerda qué pasa con la blasfemia al Espíritu Santo? No tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. ¿Y por qué no pasa ahora? ¿Por qué Dios simple y sencillamente no nos juzga? Porque estamos acumulando evidencia. Ustedes saben el señor Adolfo Hitler. Hizo y deshizo. Y al final, cuando ya sabía que estaba por terminar su mandato y que estaba a punto de perder ahí en su búnker, se le ocurrió la idea de suicidarse para que los rusos no lo agarraran y le hicieran cosas. Pensó que eso resolvería su problema, pero no lo resolvió. Se lo empeoró. Se libró del juicio del hombre, pero no se libra del juicio de Dios. Y el encuentro con Dios es mucho más horrible que el encuentro que hubiera tenido con millares de rusos. Ese es un momento álgido en esta epístola. ¿Qué pasa con los pecados cometidos después de ser salvos? Si no los confesamos, viene juicio. ¿Qué le espera a los no salvos? Algo más horrible que este juicio. ¿Qué va a hacer con sus pecados? ¿Cómo ayudar a los que no vinieron? Porque el mandato atrás es: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. De una u otra forma también tenemos que ayudarles a saber que pecar no les va a salir bien. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tu palabra. A veces puede ser impactante. A veces puede destruir nuestras ideas, especialmente cuando abrazamos ciertas ideas para continuar en nuestro mal. Pero tu palabra es clara. Damos gracias porque para nosotros que hemos creído en Cristo, el destino eterno ya está asegurado. Pero gracias por decirnos que el pecado entre nosotros los salvos se paga caro, muy caro.
Nos tienes misericordia, pero al mismo tiempo nosotros, cada día que no confesamos un pecado, cada día que mantenemos nuestro orgullo, cada día que pasa, solamente acumulamos evidencia en nuestra contra. Y puede que lo paguemos aquí, en vida, con una vida cristiana destrozada. O puede que finalmente tengamos que mirarte cara a cara en el tribunal de Cristo para dar cuentas de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Que tú, Señor, hables a cada corazón y en esta noche trabajes en nuestras vidas. Si hay pecado no confesado, que lo podamos ver como tú lo ves, en la magnitud de lo que lo ves, y podamos soltarlo. Que mirando hacia futuro nos ayudes a recordar cada vez de que la tentación nos acecha y que estamos a punto de hacer el mal, a recordar este texto, a mirar este texto y a recordar qué significaría pecar deliberadamente. Ayúdanos a convencer a nuestros hermanos que el pecado paga mal, siempre. Y si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo, que pueda pronto tomar esa decisión, porque si termina su vida hoy, lo que sigue es simplemente un juicio donde se verá esa acumulación de evidencia que muestra que una y otra vez le escuchó el Evangelio y siempre dijo que no. Bendice, Señor, el resultado de este tiempo y que lo que sigue también podamos llegar con confianza al trono de la gracia y dar nuestras peticiones en sacrificio vivo de confianza a ti, de que tú nos amas. Gracias, Señor, te doy por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.